9 de la mañana, 8 minutos, 8 minutos, resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisora Atlántico La Reina. Nos siguen en zonacero.com, jorgecura.com, nos pueden ver en video a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Vamos enseguida con las noticias, los hechos más destacados de esta mañana. Atención. 2 uniformados de la policía resultaron heridos durante un procedimiento adelantado la madrugada del miércoles en el barrio Santo Domingo de Barranquilla. El reporte policial indica que los 2 patrulleros llegaron como apoyo a una vivienda ubicada en la calle 88 con carrera 4A, donde había un hombre con problemas psiquiátricos. Este comenzó a agredirlo lanzándole objetos contundentes, ocasionándole golpes a uno de los policiales. Al momento de reducirlo, uno de los uniformados sufrió una contusión en uno de los brazos cuando cayó al piso. El hombre capturado fue trasladado a la estación Ciudadela, donde se verificó con sus familiares que sufre trastornos y problemas psiquiátricos. En un operativo contra el crimen en Barranquilla fueron capturados alias Chopita o El Diablo, presunto sicario del grupo delincuencial de Los Costeños, y su compañera. La operación llevada a cabo por la SIJIN se desarrolló en el barrio Rebolo mediante una diligencia de allanamiento. Eran requeridos por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Alias Chopita tenía una amplia influencia en los barrios Las Gardenias y Rebolo y su historial delictivo incluye su presunta participación en 3 casos de homicidio y el reciente atentado contra alias Gordo 40 el pasado 18 de enero. La SIJIN de la Policía Metropolitana capturó en el barrio Las Delicias de Barranquilla a Ángel Durán Mercado, solicitado por el delito de homicidio en grado de tentativa y quien presenta 22 anotaciones judiciales. Al parecer, el capturado estaría vinculado al atentado contra alias El Gordo 40 y alias Dani 40, en el que presuntamente actuó como conductor del taxi en el que se transportó el sicario que cometió el hecho. Este presunto delincuente posee un historial delictivo como lesiones personales, violencia intrafamiliar, uso de documento falso, amenazas, daño en bien ajeno, acto sexual con menor de 14 años, receptación y homicidio en grado de tentativa. El experto en temas de seguridad Arturo García advirtió que es preocupante el reclutamiento y la instrumentación de los menores de edad por parte de las bandas criminales en el departamento del Atlántico. Manifestó que esta situación se observa en los últimos hechos de violencia y de criminalidad en donde los protagonistas son menores de edad. Niños desde los 10 años son involucrados con la entrega de volantes de extorsión y hurtos de motos. A una mayor edad los pasan a la extorsión y sicariato, expresó García Medrano. Yo creo que el proceso, bastante crítico por cierto, es el resultado de una acumulación de varios años, donde a través de diversos medios en las comunidades de menos recursos, tanto en Barranquilla, Soledad, Malambo y en algunas otras regiones del departamento del Atlántico, desde aproximadamente el año 2012, empezó a desarrollarse un proceso de intervención que va de la mano no solamente en el aspecto físico, tema pandillismo, sino también desde el punto de vista virtual. Nosotros logramos establecer hacia el año 2017 la existencia de al menos 187 subgrupos o facciones de grupos distribuidas en todo el territorio del área metropolitana de Barranquilla. La secretaria de Salud del municipio de Malambo, Isabel Cristina Torres, aseguró que se trabaja en programas de salud mental y en la prevención del suicidio. Manifestó que estas acciones se desarrollan en todo el municipio con el apoyo del hospital local, las diferentes autoridades y la gobernación del Atlántico. Informó que se confirmaron 2 casos de suicidio en las últimas 48 horas, anotando que hay un caso por establecer. La secretaria de Salud de Malambo anotó que entre las causales del suicidio están la depresión, la ansiedad, problemas económicos y la violencia intrafamiliar. Bueno, la salud mental para nosotros en el municipio ha sido un tema a desarrollar en este gobierno de la doctora Jenny Orozco. Es una de las metas prioritarias que tenemos en nuestro plan de gobierno. Y el tema en cuestiones de reportes de epidemiología, en el reporte que nos da el sistema de vigilancia epidemiológica, el año pasado se reportaron
más de 10 casos de ideación suicida en cada mes, y tenemos que tener claridad que nuestras acciones las estamos desarrollando, nuestros comités de salud mental se están desarrollando. Mucha atención, el tema de la reforma laboral. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó este miércoles como una especie de asalto de encapuchados la radicación de la ponencia de archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima. En entrevista con Noticias Caracol, Benedetti denunció que hubo un pacto de sangre sospechoso detrás del virtual hundimiento de la reforma. De los 8 firmantes, 6 son ponentes, los otros 2 no son ponentes, indicó el ministro como un dato clave. Hay una decisión arbitraria de no discutir el proyecto. Se cerraron a la banda de forma institucional, dijo el ministro del Interior. Entre tanto, el presidente de la CUT, Fabio Arias, afirmó que el hundimiento de la reforma laboral por parte de los senadores de la Comisión Séptima es una declaración de guerra contra el movimiento popular y social de Colombia. Manifestó que ahora la gente va a salir a la calle el 18 de marzo y advirtió que las personas ahora sí sabrán por quién votar para el Congreso y elecciones de 2026. Vamos a participar e impulsar la consulta popular del presidente Gustavo Petro frente a la aprobación de la reforma del gobierno, señaló Fabio Arias. Bueno, primero para nosotros lo que están haciendo estos 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado es una declaratoria de guerra contra el movimiento social y popular que ha estado reclamando desde el estallido social de que se mejoren sus condiciones sociales y laborales, y una de tantas es la reforma laboral, de tal manera que ellos, al pretender hundirla, pues están frustrando y obviamente eliminando de un solo tajo esas posibilidades por las cuales tanto hemos peleado los trabajadores y las trabajadoras de Colombia. El abogado Charles Chapman celebró el hundimiento de la reforma laboral por parte de la Comisión Séptima del Senado. Se logró archivar esta reforma que destruía más de 450.000 empleos en Colombia, expresó Chapman. Aseguró que esta iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro le daba la espalda a los más vulnerables del país. No, ayer fue un logro importante para el país. Logramos archivar una reforma, Jorge, que destruía más de 450.000 empleos. Eso es valioso en un país donde escasa el empleo formal. Era una reforma que le daba la espalda a los más vulnerables. Colombia hoy es un país donde se requiere empleo formal. Hay más de 13 millones de empleos informales, personas que no buscan empleo. Para decirte la cifra concreta, de 40 millones de personas que pueden trabajar, solamente 10 millones tienen empleo formal, Jorge. El directivo de la CGT, Óscar Echavarría, cuestionó a los senadores de la Comisión Séptima por hundir la reforma laboral. Afirmó que estos congresistas que se ganan más de 45 millones de pesos mensuales no le dan la oportunidad a los más pobres del país. El líder sindical apoyó la convocatoria de una consulta popular por parte del presidente Gustavo Petro para que el pueblo decida sobre el tema de las reformas. Realmente pues un poco consternado con relación a la propuesta del hundimiento, porque realmente apenas es un paso que están haciendo ellos para el hundimiento de la reforma, porque en su totalidad no se ha hundido todavía. Pero lo que sí llamamos poderosamente la atención es que no se justifica que unas personas que ganan 45 millones de pesos como unos senadores no le den la oportunidad a gente o personas que totalmente vulnerables a un salario mínimo aproximadamente y que tengan que hacer ese proceso de hundir la reforma. El presidente del Consejo Gremial Nacional, Camilo Sánchez, consideró que el presidente Gustavo Petro se anticipó a las elecciones de 2026 con la convocatoria de una consulta popular por el hundimiento de la reforma laboral. Advirtió que al mandatario nacional se le olvida la división de poderes y reiteró que la reforma laboral atacaba el empleo en Colombia. Esta reforma es antitécnica y destruía a la pequeña y mediana empresa, estimó Camilo Sánchez. El presidente del Consejo Gremial Nacional estimó que esta consulta popular no contará con la votación requerida para que salga adelante y sea aprobada por el Congreso. Tengo que felicitar al Congreso de la República porque aquí tenemos poderes públicos independientes y autónomos
Aquí tenemos el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y los jueces, pero aquí hay veces que al gobierno se le olvida esa división de poderes. Segundo, aquí este es un mecanismo muy simpático para tratar de hacer política. Yo quiero decirle que para pasar cualquier proyecto como el que quiere el presidente Petro, se requieren más de 13 millones de votos. Y el mismo presidente sabe que eso no se va a lograr en las urnas. Simplemente esa es una forma de poner un distractor, ya que en este momento tenemos una situación muy peligrosa de orden público, tenemos una situación de deficiencia de gas en el país y tenemos unos problemas en la parte energética muy interesantes. Así que nosotros acompañamos al Congreso de la República, creemos que es muy importante respetar los poderes públicos y más importante decirle a los colombianos que es que el Congreso fue elegido para que votara y lo ha hecho de una manera técnica. El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, exigió al presidente Gustavo Petro respeto por la división de poderes y reiteró que el Congreso no puede ser notario de sus iniciativas. Señaló que el legislativo está para estudiarlas y debatirlas, al tiempo que calificó como una presión del jefe de Estado la convocatoria de una consulta popular para que los colombianos decidan sobre las reformas. Cepeda Saravia responsabilizó al presidente Petro de cualquier acto de violencia o de agresión contra los senadores de la Comisión Séptima que presentaron y firmaron la ponencia negativa de la reforma laboral. Aquí lo que ha perdido de tiempo atrás el gobierno nacional es pues el respeto a los poderes públicos, es el respeto de lo que ordena la Constitución Política de Colombia, que es la independencia de cada uno de los poderes. No se puede, sin duda, presionar a uno y menos amenazando como lo hizo el presidente de la República con hechos de violencia. Esto es muy peligroso para la vida de los congresistas, incluso pues de los que firmaron la ponencia, cuando está incitando a la violencia. El expresidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, advirtió que para que la consulta popular del presidente Gustavo Petro sea avalada, se requiere que la vote positivamente la tercera parte del censo electoral, que asciende a 40.963.370 personas, es decir, 13.654.457 votantes. Advirtió que una vez presentada la consulta al Congreso, este cuenta con un mes para su aprobación o no. Si es aprobada, el jefe de Estado cuenta con 8 días para emitir el decreto que fija la fecha de la consulta popular, señaló Lorduy. El ex magistrado del Consejo Nacional Electoral recordó que le compete a la Registraduría Nacional organizar esta consulta, advirtiendo que este proceso es demorado, recordando que la última convocatoria en el 2018 costó más de 300.000 millones de pesos. La consulta popular propuesta por el presidente Petro le costaría a los colombianos entre 600.000 y 900.000 millones de pesos, estimó Lorduy. El presidente solicita al Congreso de la República, le envía las preguntas para que haga el proceso de discusión y determine si le da o no el aval al presidente de la República para hacer la consulta. El Senado de la República tiene un mes para hacer ese procedimiento y posteriormente a ese mes, y una vez que el Senado le otorgue el aval, el presidente de la República tiene 3 meses para convocar el proceso de consulta, que como tú bien lo dijiste, hoy el censo electoral de más de 40 millones de habitantes requiere para cada pregunta la aprobación de la mitad de la tercera parte de esa suma que te acabo de expresar. Es decir, deben participar aproximadamente 13.600.000 personas y cada pregunta debe tener la mitad más uno de los 13.600.000 personas. El senador Miguel Uribe Turbay calificó como una decisión democrática el hundimiento de la reforma laboral. Es una buena noticia haber negado esta reforma que destruía a la micro, pequeña y mediana empresa en Colombia, consideró el congresista. Aseguró que esta reforma laboral acaba con cerca de 500.000 empleos y condenaba a más de 2 millones de personas a la informalidad. Miguel Uribe rechazó las amenazas que en su concepto emitió el presidente Gustavo Petro contra los congresistas de la Comisión Séptima por hundir la reforma laboral. Creo que es una buena noticia
haber negado prácticamente la reforma laboral. La reforma laboral destruía 500.000 empleos formales y condenaba a más de 2 millones de personas a la informalidad, especialmente jóvenes y mujeres. Quienes se perjudicaban no eran las grandes empresas, Jorge, por el contrario, eran las pequeñas, las micro, las medianas empresas que no tenían cómo soportar los costos que esta reforma iba a incrementar. Colombia sí necesita cambios, pero no destrucción. Y lo cierto es que sí hay que hacer una reforma laboral, pero que genere más empleo, más oportunidades, que reduzca los costos no salariales para estimular el empleo y mejorar las condiciones reales de los empleados y los trabajadores. Ahora, creo que fue una decisión absolutamente democrática. El presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad, José Saavedra, celebró el hundimiento de la reforma laboral por considerar que golpeaba a las empresas legalmente constituidas. Dijo que en el caso de las empresas de seguridad que generan más de 550.000 empleos en el país, el gobierno nacional nunca le dio la oportunidad de revisar y hacer propuestas frente a esta iniciativa. Ahora vemos al presidente Gustavo Petro que quiere imponer a la fuerza sus criterios y propuestas a través de una consulta popular, consideró Saavedra. Pues nosotros preocupados, más que sorprendidos, preocupados. Sorprendidos no, porque hemos visto siempre, señor presidente de la República, actuar casi que por fuera de la ley, del marco constitucional. Nuestro sector, el de la vigilancia y la seguridad privada, es un sector que está generando aproximadamente 550.000 empleos directos, empleos formales, de tal manera que con esa cantidad de empleos, lo que pagamos en parafiscales ayuda a sostener la parafiscalidad de Colombia en una manera muy importante. De tal manera que nosotros nos hemos venido reuniendo con las diferentes bancadas, revisando lo lesivo que es ese proyecto de ley de la reforma laboral. El presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Erasmo Zuleta, aclaró que los gobernadores del país no están en contra del presidente de la República, Gustavo Petro. Sin embargo, señaló que en la carta enviada al jefe de Estado piden acciones para controlar la escalada de violencia en Colombia, medidas contra la protesta pacífica y le manifiestan que están listos para hacer equipo y ejecutar inversiones en los territorios. El 80% de los impuestos que pagan los colombianos se quedan en Bogotá. También solicitamos el apoyo de los ministerios para el impulso de proyectos, expresó Zuleta. De otra parte, el gobernador de Córdoba se mostró en contra de la consulta popular del presidente Gustavo Petro y dijo que es respetuoso de la división de poderes y que lo conveniente es el diálogo para el avance de las iniciativas estatales. El vicecontralor general de la República, Carlos Zuluaga, reveló hallazgos por 424.000 millones de pesos en el fondo del magisterio FOMAC. Precisó que 240.000 millones de pesos corresponden a pagos de intereses moratorios. Es una coincidencia repetitiva. El fondo, teniendo recursos, no paga, afectando la atención a los docentes, expresó el vicecontralor general al informar que estos hallazgos fueron trasladados a la Fiscalía. Desafortunadamente también en el sistema del FOMAT, que es el Fondo del Magisterio, que lo vigilamos a través de la Delegada de Educación, hemos encontrado en los últimos 2 años hallazgos por 424.000 millones de pesos que tienen desafortunadamente una coincidencia repetitiva, y es que pese a que existen recursos en cajas muchas veces en la fiducia para pagar las obligaciones de la prestación del servicio, se demoran en pagar las cuentas y, por ejemplo, no a creer los colombianos que en estos 2 años, por intereses moratorios, solo por intereses moratorios, se tuvieron que pagar 240.000 millones de pesos de recursos de salud del magisterio a empresas prestadoras de salud porque no les pagaron a tiempo las cuentas, lo que significa que esto, sin duda alguna, se constituye casi que en un acto. Nosotros en el informe de auditoría hemos colocado esto ya como no solamente con culpa, sino con dolo. De igual forma, informó que para la segunda semana de abril la Contraloría General presentará un informe de auditoría de las EPS y sobre el funcionamiento general del sistema de salud. Carlos Zuluaga informó además que la próxima semana estará visitando los municipios del Atlántico para revisar algunas obras públicas que no han sido finalizadas en el tiempo establecido. El exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, advirtió que este gobierno lleva 2 años y medio y no resuelve la problemática del boquete de Caregato, que por varios años ha afectado la subregión de La Mojana.
A pesar del anuncio de la contratación de las obras, se los cogió el fenómeno de la Niña y desde abril comenzarán las lluvias en esta zona, manifestó el mandatario. Advirtió que en La Mojana se presentará un nuevo catatumbo, no por la violencia, sino por el fuerte invierno que se registrará durante los meses de abril y mayo. Héctor Olimpo Espinosa cuestionó el accionar del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, y calificó al gobierno nacional de incapaz de resolver la crisis que se registra en La Mojana. Hoy este señor Carrillo dice una cosa y el presidente Petro hace 15 días le dijo a la gobernadora de Sucre que había que dejar que el agua corriera. Al fin, esas dudas alrededor del tema de La Mojana, esa falta de sensibilidad, de empatía y de conocimiento, y esa incapacidad absoluta para resolver problemas, ¿sí?, ha hecho que hoy La Mojana tenga una condición de vulnerabilidad superior y estamos a puertas de un nuevo catatumbo, pero ya no por la violencia, sino por el agua, de desplazamiento y de muerte. Ahora son las 9 de la mañana, 29 minutos, 9:29, avanza la jornada informativa. El dólar hoy pierde 38 pesos con 57 centavos. La divisa norteamericana flota en 4.114 pesos con 19 centavos. Tasa representativa del mercado para hoy, 4.152 pesos con 76 centavos. 9:29.